A mí me gustaría hacer una distinción, porque mencionaste la palabra grieta y después me preguntaste sobre el clima social. Yo creo que la grieta, para analizarlo en contextos históricos, es la división que existe en la Argentina referente al proyecto de país. Dorrego fue asesinado, unitarios y federales, Rivadavia manda perseguir penalmente a San Martín. San Martín, cuando viene de liberar Chile y Perú, tiene que entrar de noche a Buenos Aires porque huestes encargadas por Rivadavia lo estaban esperando para asesinarlo a San Martín. Luego viene unitarios y federales, viene la persecución de los caudillos federales, encargada por Mitre, que terminó con la cabeza de Chacho Peñalosa, la punta de una lanza en Olta. Algunos historiadores, entre los que yo me inscribo, piensan a la guerra contra el Paraguay como una especie del último episodio de las luchas internas federales. Luego viene la persecución, antes estaba la persecución a Artigas, que nunca se reivindicó uruguayo, siempre decía soy de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Junto con San Martín decían soy del Partido Americano. Más acá está el concepto de chusma radical, que aparece cuando el radicalismo logra el voto secreto y obligatorio y irrumpen la participación política los hijos de los inmigrantes, la nueva clase media argentina, la incipiente clase media, y estos eran conocidos por la prensa, por La Nación, los dos diarios de la época. Los dos persisten todavía, siempre representando claros intereses oligárquicos, como la chusma radical, porque era un nuevo sector social. Estos dos, después, 30 años después, irrumpe el peronismo, y ahí aparece el antiperonismo, y la grieta se encarna entre cabecitas negras y descamisados y los sectores ilustrados, ¿no? Esta cuestión llevó después al bombardeo de la Plaza de Mayo. Es uno de los pocos países del mundo, me sobran los dedos de la mano, para contar países en que las fuerzas armadas de ese país bombardearon a su propio pueblo. Bueno, pasó en la Argentina, 300 muertos, 1.200 heridos, los fusilamientos del 56, luego viene la dictadura militar. Estoy haciendo un repaso histórico súper rápido, y eso me parece que tiene que ver con que la Argentina no terminó de consolidar un modelo de país. Cuando yo aludo a modelo de país, digo, por ejemplo, si este quiere ser un país agroexportador, como nos plantea la fuerza electoral que gobernó la Argentina hace 2 años, un país que puede ser próspero, pero que seguramente le sobran 30 millones de argentinos. Es decir, ese modelo agroexportador permite un alto nivel de vida para 15 millones de habitantes, no para 55 millones. Entonces, esto es una grieta de mucha violencia social, donde imagínese que le sobran 30 millones de habitantes en este país. Entonces, distinto es un modelo que plantea el radicalismo incipientemente en 1916, el peronismo en 1945, de sustitución de importaciones y desarrollo de la industria nacional. Entonces, como esto lo que permitió es que, a diferencia de un país europeo, para poner seguramente un ejemplo conocido, la diferencia entre un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha son 3 puntos más o 3 puntos menos en el presupuesto social, 3 puntos más en el modelo de cultura y un poquito menos en impuestos. Lo que quiero decir es que tienen consolidado un proyecto de país que, más allá de las variaciones internas, pueden seguir sosteniendo su misma idea de país. Esto no pasa en la Argentina, todavía. Es una deuda pendiente desde
el 25 de mayo de 1810, para poner una fecha, en el cual la Argentina tiene que consolidar un modelo. Es decir, si somos un país que mira a Europa, mira a Estados Unidos, o es un país que mira a América y se integra con todas las provincias. Esto es el concepto de grieta, que yo siempre digo, está clara la grieta, pero no es una grieta de ahora, y mucho menos que se le pueda atribuir al kirchnerismo o al peronismo, mucho menos. Es una grieta histórica, producto de la falta de definición de un modelo de país por parte de los propios argentinos. La segunda cuestión, la más actual, sí, es la violencia, el odio, este clima absolutamente enrarecido, crispado y violento que estamos viviendo los argentinos, que tiene su máxima expresión en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es parte de la grieta, pero que ha ido variando de momento en momento, según la fuerza política de quienes encarnan los poderes fácticos de la Argentina. Cuando digo los poderes fácticos, digo los grandes pulpos comunicacionales, el manejo del poder judicial para la cosa política, para la cosa pública, para dirimir cuestiones que deberían dirimirse electoralmente. Bueno, esto es otra cosa. Yo recuerdo algo que seguramente los argentinos de más de 30 años lo recuerdan y los de menos lo pueden averiguar fácilmente. Semana Santa del 87, un intento golpista. En todas las plazas de la Argentina hubo actos de repudio entre el oficialismo, en ese momento la Unión Cívica Radical, encarnada por Raúl Alfonsín, y la oposición, con un peronismo que se estaba armando en el 87 detrás de lo que se conoció como la renovación peronista. Y tuvo su momento cumbre cuando en el balcón de la Casa Rosada, el Domingo Santo, al lado de Raúl Alfonsín estaba su vicepresidente, Víctor Martínez, de la Unión Cívica Radical de Córdoba, y a su derecha, Antonio Cafiero, líder del peronismo que se estaba renovando. 6 meses después sería gobernador de la provincia de Buenos Aires, y un poquito más a la izquierda estaban las principales autoridades del bloque de legisladores, tanto del Senado como del peronismo. Eso es una foto mágica que unió a los argentinos en defensa de la democracia. Esa foto es la que está faltando hoy. Es decir, está faltando una foto que exprese una condena enérgica a la violencia por parte de los principales líderes de la oposición. ¿Qué tenemos en cambio? Tenemos un referente político de la derecha liberal más dura, que fue ministro de Economía de Fernando de la Rúa y duró 15 días, que intentó cerrar todas las universidades. Me estoy refiriendo a López Murphy, que publica en un Twitter, cuando multitudes salen a apoyar a la vicepresidenta: o ellos o nosotros. Es decir, esto es una lógica binaria que impide la convivencia. ¿Sí? Esto es algo así como en el medio de la mar, ante un naufragio, 2 sobrevivientes, un solo chaleco salvavidas. Bueno, ahí es la pelea, es uno u otro. En un país no pasa esto. En un país, usted sabe que usted expresa ideas políticas que a veces ganan y que a veces pierden. Entonces, el país se construye entre todos. Entonces, esta lógica binaria de unos u otros, lo que está expresando es la legitimidad de la violencia. El ejemplo de Patricia Bullrich, que hasta ahora no se expidió sobre el tema del atentado,
Al contrario, todas sus comunicaciones desde este mismo jueves nefasto ha sido poner en duda la existencia del hecho, poco menos que atribuir a la propia víctima las responsabilidades por el intento de magnicidio. Y puedo citar una enorme cantidad, para no ir tan lejos. Yo no escuché al intendente de Goya que se expresara. Tampoco escuché al bloque de concejales mayoritarios. Ninguna autoridad, te digo porque yo me puse a revisar uno por uno. Una sola, una directora, una mujer, la directora de la mujer fue la única que se expresó Bien. en contra del atentado. No recuerdo cómo se llama, Te pero la hablo felicito. tanto del ámbito del Ejecutivo como del ámbito legislativo. La única, la directora de la mujer. Perfecto, la felicito. Agustina Montenegro. La felicito. La felicito. La felicito concretamente y calurosamente. Entonces, si usted dice, bueno, el intendente de la segunda ciudad de la provincia, en la cual convivimos, nos conocemos todos, nos expresa en contra de una violencia tan terrible, claramente es convalidar el camino de la violencia, legitimar el camino de la violencia. ¿Por qué? Porque si usted no condena la violencia, mañana puede venir la vicepresidenta de la ciudad o el presidente o algún ministro y usted, por vía de la convalidación o de la no expresión, está autorizando la violencia para algún fanático que se vea habilitado a tal cuestión de violencia. Y esto que parece teoría, no lo es a partir de, por ejemplo, lo que le pasó el jueves a Cristina, o a partir de que hace un año y días, en plena campaña electoral, un diputado, pero la bala pudo haber ido para otras 3 personas que estaban en el palco, en Tapevicua, llegó a la columna de un diputado y por milagro camina y por un milagro aún mayor está vivo. Entonces hay que ser muy claro en que el odio no conduce absolutamente a nada y termina esterilizando las voluntades de los gobernantes de cualquier signo político. Porque no se puede convivir con el odio. Perdón, para aclarar nomás, ahí estás hablando del diputado Arias en Tapevicuá, en Exacto. Corrientes. No pasó en ninguna otra provincia. Pasó Digo esto porque me parece, vos reclamabas esto de repudiar. Sí, el gobernador de la provincia salió y repudió y pidió que la justicia investigue, pero también, por ejemplo, este hecho que vos estás mencionando, que ocurrió en Corrientes y que todavía la justicia no aclara nada. No dijo nada el Poder Judicial. Muy por el contrario, el hecho creo que fue el 27 de agosto. El 31 de agosto hay una conferencia de prensa del jefe de los fiscales que transfiere la responsabilidad a las víctimas. Y dice, estaban en el escenario Azcúa, el intendente de Paso de los Libres, Arias, Gloria Pared, la candidata a viceintendente que estaba hablando en ese momento, y el candidato a intendente que no recuerdo el nombre. Estaban los 4. Entonces, para el jefe de los fiscales, esto era un problema de los peronistas, porque sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de explicación técnica. Cuando digo técnica, digo la criminalística es una ciencia. Uno puede, solamente tomó como elemento un informe preliminar de la policía de Corrientes de 6 páginas para sembrar la hipótesis de que entre el propio público, los peronistas asistentes al acto, menos de 60 personas, estaba el responsable. El jefe de los fiscales ni siquiera hojeó el informe de las fuerzas federales de 200 páginas que expresaba concretamente todas las hipótesis de dónde pudieron haber venido. Un informe de 200 páginas que se hace reconstruyendo celulares, fotos, imágenes, el lugar que estaba parado la víctima, la dirección, la velocidad, qué arma se usó, etcétera, etcétera, etcétera. Para el jefe de los fiscales, uno de los asistentes del acto, desde una caja,
por eso no se vio, nadie vio el arma, pero tampoco nadie vio una caja, ¿eh? Pero bueno, desde una caja tipo de galletita, alguien metió el revólver ahí y disparó. Nadie vio el arma, nadie escuchó el disparo y nadie vio a alguien con una caja. Pero el jefe de los fiscales no averiguó quién era lo que en ese mismo momento, 200 metros más allá, corría con una carabina 22. Entonces, pero además, tampoco ahora, cuando se le recuerda al año, el jefe de los fiscales dice, bueno, ahora el problema ya no puede seguir acusando a los asistentes del acto, dice, el problema es el silencio del pueblo. Claro, es probable que nadie quiera hablar porque nadie vea la voluntad de investigar, porque uno tiene que preguntar en las primeras 48 horas. Un crimen, esto lo dicen las ciencias criminalísticas, es central las primeras 48 horas. Si usted en 48 horas no encarrila la investigación, después se le complica de una manera exponencial. Claro, la sociedad no vio. Entonces, ¿qué es sintomático? Para el jefe de los fiscales, los responsables es o los asistentes al acto, los peronistas, o todo el pueblo tapevicuá. Es decir, si son todos, no es nadie, ¿no? Es difusa la responsabilidad. Pero, por ejemplo, más allá de la pésima investigación, que ya lleva 1 año y días, por ejemplo, el gobernador podría haber dado muestras de un compromiso muy claro, ofreciendo una recompensa, como ofrece el gobierno nacional para hechos notorios, ofreciendo como ofrece el gobierno de San Luis para esta chica que hace un año, creo que era 9, 10 años, está desaparecida. Como hay varios gobiernos provinciales que ofrecen recompensa. Eso mostraría la voluntad política de terminar con la violencia. Bueno, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Entonces, cuando uno tiene mayores niveles de responsabilidad gubernamental, mayor tienen que ser los gestos de paz, porque eso desacredita, desautoriza, le deja fuera de juego a los violentos, a los fanáticos, que casi todas las fuerzas políticas tienen. Es decir, siempre hay un talibán que cree que esto se resuelve a garrotazo. Entonces son los líderes los que tienen que demostrar con el ejemplo, la única manera de autoridad es el ejemplo, y demostrar que hay voluntad política de investigar. Mira, el otro día el gobernador estuvo en Curuzú-Cuatiá. Curuzú-Cuatiá, en la sociedad rural, todos sabemos que al sector ganadero de la provincia históricamente le fue bien, ahora le está yendo muy bien, y pese a que está formado por personas muy pudientes, el gobierno nacional le otorgó un subsidio de 26 millones de pesos para que reformen sus instalaciones. A la semana se fue a Mercedes, le dio un subsidio de 56 millones de pesos para que reformen las instalaciones y 1 millón de pesos a los bomberos que arriesgaron su vida para apagar los incendios cercanos en el Iberá y en toda la provincia. Eso es voluntad política. No estoy denunciando una ilegalidad, no. El gobernador legalmente puede conceder subsidios. El punto es, ¿qué subsidias? Vos podés decir, subsidio a los ricos para que cambien sus Rolls Royce o subsidio a comedores escolares, para poner un ejemplo extremo y que se entienda lo que quiero decir. El gobernador, en el marco de sus facultades legales, concedió subsidio a 2 sociedades rurales muy ricas de la provincia. De hecho, el lema de la sociedad rural de Mercedes, después de Palermo, Mercedes, que hace 100 años tiene ese lema, porque da cuenta de un poderío económico muy importante, y no ofreció ni un peso. Después de Palermo, Mercedes, ¿así es el lema? El lema, cuando uno entra a la sociedad rural de Mercedes, hay un cartel muy grande y desde siempre el lema es, después de Palermo, Mercedes, ¿no? De hecho, si uno coloca esto en un buscador de internet, le va a aparecer una de las primeras poesías de Julián Cini, que tiene como estribillo después de Palermo, Mercedes. ¿Por qué? Porque Julián Cini fue sacerdote en Mercedes, su primer destino sacerdotal en Corrientes fue Mercedes, y a él ve, le da la extrema unción a una bebita
que murió de tuberculosis y desnutrición. Entonces, en ese momento, estoy hablando de los 60, comienzo de los 60, había una práctica todavía cultural que era cuando un bebé fallecía, ponerle monedas en los ojos. Entonces él hace toda una poesía diciendo que ahora entendía por qué esa costumbre, y era para que los angelitos, ¿no?, los nenes sin bautismo todavía, como se llaman, los nenes que mueren a los pocos días de nacer, para que los angelitos no vean la mierda de cristianos que permiten que los niños mueran de hambre. Así, durísima la poesía de Julián Cini, que le generó una enorme cantidad de problemas. Es su primera poesía pública, y el lema es, después de Palermo, Mercedes, el estribillo, ¿no?, diciendo, en esta sociedad tan rica, que se jacta de tener una sociedad rural tan rica, tan poderosa, mueren niños de hambre. Esto ya lo dice Julián Cini en el 60 y pico. Entonces, usó sus facultades discrecionales el señor gobernador. Seguramente eso es una elección política electoral que utiliza. Pues bien, no utilizó esa facultad para ofrecer recompensa para quien, con sus datos, conduzca claramente a determinar el responsable de la investigación. Ni siquiera porque él puede convocar y nadie se presenta, pero bueno, eso ya es otro problema. Pero él dio el gesto político. Entonces, yo lo que estoy viendo son, para no extenderme más, son dos cuestiones centrales. La primera, inspirado en la Semana Santa del 87. En 1983 se cerró, en los primeros 2, 3, 4 años, un pacto democrático en la Argentina, que incluyó la rápida aprobación de los tratados de derechos humanos, que termina 11 años después, incorporando todos los tratados de derechos humanos a la Constitución, en el artículo 75, en 1994. En el medio estuvieron los juicios a los excomandantes, en el medio estuvieron la aprobación por unanimidad de la Ley de Defensa, de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Defensa de la Democracia, que pena los intentos golpistas. 4 leyes centrales aprobadas por unanimidad de las fuerzas políticas que decían, este es el país que queremos vivir, en paz, en democracia, con respeto a los derechos humanos. Entonces, el tolerar la violencia, el tolerar el odio, el permitir el lawfare, permitir la utilización del Poder Judicial con fines políticos, lo que está haciendo es está destruyendo el pacto democrático cerrado por las fuerzas populares en la Argentina en 1983, 84, 85, digamos, en los primeros 10, 11, 15 años de gobierno democrático. Fíjese una cosa, pongo otro ejemplo. Carlos Menem toma el gobierno anticipadamente, 6 meses antes. Parte del acuerdo fue que el entonces oficialismo, que se convertiría 6 meses antes en oposición, le aprobó todas las leyes que Menem pedía, producto del pacto democrático entre el radicalismo y el peronismo para conducir los destinos del país. A libro cerrado. Entonces, esto es dramático, es dramático. Y la otra cosa, más estructural, a la que tenemos que pasa muy por encima nuestro, pero que nos tiene a nosotros como centro, es que el momento, y para esto hay que escucharlo al Papa Francisco, en el momento que estamos viviendo la humanidad, un momento de capitalismo salvaje, descarnado, cruel, en que 20 personas tienen más dinero que todos los argentinos, 100 personas tienen más dinero que toda América Latina, y que extrema los mecanismos de transferencia de recursos de los pobres a los ricos, ¿no? Porque recuerda que acá
se decía que los pobres iban a saquear los supermercados, pero terminaron los supermercados saqueando con los aumentos de medido de precio a los pobres en la Argentina. Entonces, el mecanismo de acumulación de riquezas necesita, como un aceite que permite que los engranajes de un auto funcionen, necesita que la humanidad no perciba esto. Entonces, es más fácil para los habitantes de Goya responsabilizar de los males a un concejal bueno o malo, o a un intendente bueno o malo, o que los laburantes de una fábrica responsabilicen de los problemas al delegado gremial, que es malo, que es incapaz, que es corrupto, que no hace nada, lo que sea, con el argumento que sea, y no mire hacia arriba, hacia los responsables de la situación de pobreza extrema que viven millones de argentinos. O sea que este modelo de acumulación capitalista, cruel, extremo, desenfrenado, necesita que los seres humanos estén en permanente tensión y conflicto, responsabilizándose unos u otros de sus desdichas para no intentar cambiar el modelo, ¿no? Fíjese que Estados Unidos tiene, para poner el eje central del capitalismo mundial, tiene casi 60 millones de pobres. 60 millones, o sea, toda la población de Argentina y la de Paraguay juntos es algo así como esa masa de seres humanos con necesidades insatisfechas en el centro obsceno de la riqueza mundial como es los Estados Unidos. Pero bueno, en la medida que uno crea que los problemas son los afroamericanos, porque allá reciben políticas que se llaman de discriminación positiva, de acceso a las universidades, de trabajo, etc. Mientras uno crea en los Estados Unidos que los responsables son los mexicanos inmigrantes o los salvadoreños inmigrantes que huyen de la guerra, de la violencia, o los habitantes de Afganistán, Irak y Siria invadidos por los Estados Unidos, que se encuentran en Estados Unidos, bueno, uno les impide pensar que el responsable de este sistema capitalista que el Papa denuncia permanentemente como responsable de la atrocidad. O sea que el neoliberalismo, que no es más que la palabra que en Argentina se encontró para definir el capitalismo salvaje, extremo, expoliador que estamos viviendo, necesita niveles de tensión interno para que yo crea que vos sos el responsable de mis problemas económicos, para que yo crea que vos sos el que me impedís que yo pueda cambiar mi auto, que vos sos el responsable que yo no pueda cambiar mi moto, cuestiones así. Y esto hace, ¿y cómo se mide esto? ¿Cómo se expresa esto? Con la aparición de algunas palabras como planeros, ¿no? Seres humanos sin alternativas, que el Estado garantiza el mínimo derecho a la subsistencia y son considerados como responsables. El gobierno, a partir de las últimas medidas, garantizó un dólar alto para los exportadores de soja. Nadie les dice planeros y van a recibir un subsidio de casi el 40%. Nadie les dice planero, porque este sector es dueño de los medios de comunicación y puede usar las palabras en uno u otro sentido. Un delegado de Perón, un gran diputado nacional, John William Cook, murió muy joven de un infarto, decía: en la Argentina las oligarquías son dueños de los diccionarios. Lo que nos estaba diciendo es: la oligarquía impone palabras y nosotros las consumimos. Entonces, planero, nadie dice, por ejemplo, una de las primeras medidas de Macri cuando asumió el 17 de diciembre es quitar el impuesto a la importación de champán francés. ¿Alguien me puede decir cuál es, incluso habiendo un sector en la Argentina vitivinícola que produce champán, alguien me puede decir cuál es la lógica para quitar los impuestos para importar champán francés? Ninguno. Solamente un gusto de los sectores que empezaban a demostrar, a gobernar y querían consumir champán francés barato. Nadie les dijo planero a los ricos que consumían champán francés
beneficiándose con la rebaja de impuestos, en el mismo momento que se le agregaban impuestos a otros productos de consumo popular. Entonces, lo que quiero decir es, en esta etapa del capitalismo salvaje, para que siga existiendo la acumulación de la riqueza en la manera que existe, se necesita que los seres humanos estemos enfrentados unos como otros, viéndonos como perros y gatos. El primer año de la pandemia, 2020, Marcos Galperín, el dueño del sistema de pago por tarjeta, de compra, ganó $1.200 millones. El Arcor, que tenía pérdidas por pérdida los 4 años de Macri, generó ganancias multimillonarias. Entonces, no miramos eso. Miramos a las personas que necesitan de planes sociales para subsistir, que tienen pasajes subsidiados, que tienen atención pública gratuita, ¿no? Por eso aparece cada tanto el discurso racista diciendo el problema son los paraguayos que vienen a atenderse, ¿no? Negándole algo tan central como la humanidad misma de un ser humano para atenderle en salud. A mí me gusta leer bastante antropología y hace poco encontré algo que me pareció fascinante. Le preguntaban a un antropólogo en qué momento se puede hablar de sociedad, ¿no? Pensando si había posible fechar, y es posible fechar, yo no me acuerdo cuándo es exactamente, pero es el momento que encontraron la pierna de un ser humano soldada después de fracturarse. Eso quiere decir que hubo alguien que lo alimentó porque no se podía mover, que cazó por él, cocinó por él, que le acercó el agua, que cuidó las noches para que no se le acerque una bestia, un león, un tigre, lo que sea, y lo comiera. Es decir, que hubo lazos solidarios que contuvieron a ese ser humano que no podía caminar, no podía correr, no podía cocinarse, no podía valer por sí mismo. Entonces fíjese qué trascendente que es que desde el momento que se pudo atender a un ser humano hay humanidad, hay sociedad. Y hay discursos del odio que dicen el problema son los paraguayos que vienen a atenderse a los hoteles, a los hospitales misioneros, formoseños, correntinos. El problema son los peruanos que vienen a buscar trabajo. El problema son los venezolanos, el otro, el ser humano. Y nadie se pone a pensar cuál es el modelo económico que expulsa a las sociedades, a los paraguayos, o por qué la guerra que Estados Unidos, en términos comerciales, aplica a Venezuela, que genera el éxodo de millones de venezolanos. No se piensa eso. Me pongo sí a pensar yo, a reflexionar, una frase de un obispo brasilero, el del Cámara, que decía: cuando atiendo a los pobres me llaman un santo, y cuando pregunto las causas de la pobreza me dicen comunista, ¿no? El del Cámara fue en los 50, los 60, y en plena Guerra Fría. Por eso hoy dirían, porque pregunto las causas de la pobreza, me dicen populista, o peronista, o kirchnerista, o planero. Entonces, son dos cosas muy graves que están sucediendo. Una típicamente argentina, que es el pacto democrático de los 80 que se está rompiendo, que se está resquebrajando, y otro es el esquema capitalista mundial que necesita que unos a otros nos veamos como enemigos y como responsables de los malestares de unos u otros.